Muy bien, entonces vamos a determinar las asíntotas verticales y horizontales de esta función 3x más 1 sobre x menos 2. Recuerde que para determinar la asíntota vertical vamos a evaluar el límite cuando x tiende al valor prohibido. El valor prohibido es el valor que hace cero el denominador. En este caso, el valor prohibido sería x igual a 2, porque ese es el valor que hace que el denominador sea cero. Como este valor prohibido hace cero únicamente el denominador, entonces vamos a tener que evaluar el límite de forma lateral. Es decir, vamos a tener que evaluar el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Y para ello establecimos que íbamos a dar a x valores cercanos al valor prohibido. En este caso, el valor prohibido es 2. Entonces vamos a darle a la función un valor cercano a 2 por la izquierda de 2. Es decir, podríamos utilizar 1.9, porque 1.9 es un valor cercano a 2 por la izquierda de 2. Si evaluamos 1.9 en el numerador, nos quedaría 5.7 aproximadamente, más 1, 6.7. Ese es un número positivo. Y en el denominador nos quedaría negativo 0.1, o sea, un valor cercano a 0 negativo. Más entre menos, menos infinito. Y si evaluamos valores por la derecha de 2 como 2.1, en el numerador nos quedaría 6.3, 7.3. O sea, nos quedaría un número positivo en el numerador y en el denominador nos quedaría positivo 0.1, es decir, un valor cercano a 0
positivo. Esto nos daría como resultado más infinito, porque positivo entre positivo nos da más infinito. Ahora podemos concluir que la recta x igual a 2 es una asíntota vertical del gráfico de g de x. Ahora vamos a determinar la asíntota horizontal. Y para determinar la asíntota horizontal, vamos a evaluar el límite cuando x tiende a más infinito y el límite cuando x tiende a menos infinito. Y en estos casos podemos utilizar el método abreviado para evaluar límites al infinito. Entonces, el método abreviado, dijimos, consiste en dividir las expresiones que contienen a la variable de mayor grado, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, simplificamos y tenemos que el límite cuando x tiende a más infinito de una constante 3 es 3. Es decir, la asíntota horizontal será en x igual 3. Porque como no se incluye un radical par en numerador o denominador, entonces cuando tiende a menos infinito, y también tiende a 3. Por esa razón que podemos concluir que la recta y igual a 3 es una asíntota horizontal del gráfico de g de x. Pues bien, ahora vamos a interpretar esa información y la trasladaremos al plano cartesiano. Y lo primero que vamos a trasladar o identificar en el plano cartesiano son las asíntotas verticales y horizontales. Iniciamos con la asíntota vertical y nos vamos a ubicar en x igual 2. Y ahora trazar una línea que representa a la asíntota vertical
x igual a 2. Luego, vamos a identificar la asíntota horizontal. Nos vamos a ubicar en y igual a 3 y con el trazo de esa línea representaremos la asíntota horizontal y igual a 3. Sabemos que cuando nos aproximamos a 2 por la izquierda, y tiende a menos infinito. Es decir, irá en esta dirección acercándose a esa línea vertical x igual a 2. Y que cuando x tiende a 2 por la derecha, y tiende a más infinito. Es decir, el gráfico irá en ese sentido, acercándose a la línea vertical x igual a 2. Ahora bien, cuando x tiende a más infinito, y tiende a 3. Es decir, cuando nos alejamos en x hacia el infinito positivo, y se va a aproximar a esta línea horizontal 3. Y que cuando nos alejamos hacia menos infinito, también el gráfico de la función se va a aproximar a esa línea horizontal y igual a 3. Para que el bosquejo del gráfico nos quede un poquito más bonito, si quiere, podríamos determinar los interceptos en y, que consistiría en darle valor de 0 a x. Si nosotros le diríamos valor de 0 a x, y valdría menos un medio. Es decir, el intercepto en y sería en menos un medio. Y el intercepto en x se obtiene igualando a 0 el numerador. Es decir, 3x más 1 es igual a 0 cuando x es igual a menos un tercio. Es decir, aproximadamente por aquí estaría el intercepto en x. Ya tenemos varios elementos y con estos podríamos intentar hacer el trazo del gráfico de esta función. Ese sería el gráfico de la función. Más o menos. Bien. Veamos un último ejemplo. Este ejemplo es importante porque tenemos dos valores prohibidos, pero solo uno de esos valores prohibidos es asíntota vertical. Entonces, los valores prohibidos de esta función son 2 y menos 2. Vemos que en el denominador de esta función tenemos una diferencia de cuadrados. Es decir,
podemos factorizar esa diferencia de cuadrados como 1 más x y multiplicado por 2 menos x. Entonces, 2 más x se hace 0 en menos 2 y 2 menos x se hace 0 en 2. Ahora bien, si nosotros sustituimos menos 2 en el numerador, eso hace que el numerador también sea 0. Eso es un indicativo que este límite, cuando x tiende a menos 2, tiene una solución algebraica. Entonces, evaluamos el límite cuando x tiende a menos 2. Como menos 2 hace 0, numerador y denominador, entonces vamos a simplificar esta expresión a fin de determinar la tendencia. Factorizamos el denominador y al simplificar obtenemos una expresión para la cual menos 2 no es un valor prohibido. Si sustituimos menos 2, menos por menos da más, en el denominador 2 más 2 es 4. El límite es un cuarto. Como el límite existe, en menos 2 no hay asíntota vertical. Muy bien, pero si nosotros sustituimos 2 en el numerador, obtenemos que el resultado es 4. Es decir, que 2 hace 0 únicamente el denominador. Eso es un indicativo que voy a evaluar el límite de forma lateral cuando x tiende a 2. Es decir, vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Recuerde, siempre que nos queda una expresión donde solo el denominador tiende a 0, eso con seguridad
será un límite infinito. Es decir, es un límite que evaluaré lateralmente. Entonces, un valor por la izquierda de 2, 1.9, 3.9 me quedaría en el numerador, es decir, un número positivo, y como 1.9 al cuadrado sería 9 por 981, sería como 3.81. Sería un valor menor que 4, cercano a 4, pero menor que 4. Entonces, el resultado va a ser un valor cercano a 0, pero positivo. Más, entre más infinito. Ahora, si le damos a X valores cercanos a 2 por la derecha, como 2.1, en el numerador me quedaría 4.2, o sea, un número positivo, y en el denominador me va a quedar un valor cercano a 0 negativo, porque 2.1 al cuadrado va a ser un número mayor que 4. Y como a 4 le estoy restando un número mayor que 4, me va a quedar un valor cercano a 0 negativo. Positivo entre negativo menos infinito. Entonces, ahora puedo concluir que la recta x igual 2 es una asíntota vertical de f de x. Bien, ahora nos resta determinar la asíntota horizontal. Y dijimos que para determinar las asíntotas horizontales íbamos a evaluar los límites cuando x tiende a más infinito y cuando tiende a menos infinito. Y que para evaluar límites infinitos podíamos utilizar un procedimiento abreviado que consiste en dividir únicamente las variables de mayor grado de el numerador y denominador. Licenciado, En este caso, bien, ¿por qué le puse el negativo a menos x al cuadrado? porque estamos tomando, si usted ve, aquí dice 4 menos x cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿La ve? ¿Sí? Y estamos tomando solo las variables, pero con su signo. O sea,
los signos es algo muy importante. O sea, le estoy enseñando un método abreviado, pero estas cosas son lógicas, ¿sí? Es que creí que Entonces, solo tomaba la no, variable. no, las variables, pero deben de conservar el signo. Entonces, al simplificar, utilizando el método abreviado, nos quedaría 1 en el numerador y menos x en el denominador. Pero como este es un límite al infinito, si aplicamos el teorema de los límites al infinito, esto sabemos que tiende a cero. Es decir, el límite cuando x tiende a más infinito es 0. Y el límite cuando x tiende a menos infinito, como ni en el numerador ni en el denominador hay una raíz par, entonces también tiende a 0. Es decir, que la recta y igual a 0 es una asíntota horizontal de f de x. Bien, ahora traslademos esta información al plano cartesiano. Lo primero es identificar las asíntotas. Vamos a identificar la asíntota vertical en x igual 2 y vamos a trazar una línea para identificar esa asíntota vertical. Sabemos que la asíntota horizontal va a ser el eje X. Entonces, ahora podríamos interpretar, bueno, el límite cuando x tiende a 2. Sabemos que cuando x tiende a 2, y tiende a un cuarto. Entonces, digamos que aproximadamente por ahí estaría un cuarto. O sea, y un cuarto estaría como por aquí. Luego dice que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, o sea, yo me acerco a 2 por el lado izquierdo, y dice que y va hacia más infinito. Es decir, y se va a acercar a la recta x igual 2. Dice que cuando x tiende a 2 por la derecha, y tiende a menos infinito. Es decir, cuando nos aproximamos
a la recta vertical x igual 2, y irá hacia menos infinito. Luego, que cuando x tiende a más infinito, y se aproximará a la recta horizontal 0. O sea, se aproxima a y igual 0. Perdón, aquí. Recuerde que no debe de o deben de estar en el mismo cuadrante. Luego, que cuando x tiende a menos infinito, y también se va a aproximar a 0. Podríamos determinar el intercepto en y. Esta función intercepta en y en x igual 1/2. Y obviamente esta función no tiene intercepto en x porque el valor que hace 0 el numerador es menos 2, pero menos 2 es un valor prohibido. Entonces ahora podemos realizar el trazo del gráfico. Y ahí tenemos un bosquejo más o menos de cómo sería el gráfico de esa función.